Imagina que estás acostado, con los párpados cerrándose poco a poco, mientras el suave crujido de la madera bajo tus pies se transforma, lentamente, en el eco distante de unos rieles dormidos. El mundo moderno queda atrás y una bruma espesa, como un susurro antiguo, te envuelve. No hay prisa, no hay anuncios, solo una historia, una que avanza con lentitud, como si cada palabra fuese un vagón que arrastra la memoria de aquellos que alguna vez subieron sin saber si volverían a ver la luz del día. Este es un viaje hacia los márgenes del tiempo, donde los héroes no llevaban capa, ni los villanos siempre gritaron. Vamos a visitar la historia desde abajo, desde la ceniza, desde el aliento contenido y los dedos congelados. Te invito a acompañarme al último tren de Schindler. Ese que partió sin música ni destino claro, solo con la promesa silenciosa de que la vida, en su forma más frágil, aún podía persistir. No hablaremos de cifras ni de estrategias militares. Tampoco aceleraremos los acontecimientos. Nuestro propósito es caminar despacio entre los días grises de quienes vivieron no en los libros, sino en los intersticios de las listas, entre tachaduras y firmas. Aquellos que por un instante fueron rescatados del olvido. Cierra los ojos si gustas, o simplemente escucha con calma. Aquí comienza la historia de un tren que no debía llegar, de nombres que no debían pronunciarse, y del extraño murmullo que permanece en los rieles cuando la historia decide guardar silencio. Todo comenzaba antes de que la luz del amanecer tocara siquiera los bordes opacos de las ventanas. En el gueto, los relojes habían dejado de tener utilidad práctica. Las agujas giraban, sí, pero ya no lo hacían para medir tiempo, sino para marcar ausencias. El momento exacto en que alguien no regresaba, en que una voz no se escuchaba más, en que un silencio nuevo se instalaba en una mesa vacía. El despertar no obedecía al canto de los gallos, ni al timbre de una escuela, ni al bullicio matinal de una ciudad viva. Se despertaba porque el cuerpo ya no podía estar más tiempo acostado sobre una manta que era, en realidad, un trapo sin memoria, o porque el estómago emitía sonidos que no correspondían al hambre de la mañana sino al de la semana entera. También podía uno abrir los ojos por el crujido de pasos en el pasillo, por la puerta vecina que no se abría más, por una tos que recordaba a la de un amigo que ya no estaba. Imagínate ahí, en un cuarto compartido con otras 3 familias, o 5, dependiendo del día. Las camas ya no eran camas. Se dormía en tablones de madera, en el suelo, en estructuras improvisadas con puertas viejas apoyadas sobre ladrillos. Cada centímetro del espacio era ocupado por cuerpos encogidos, por pertenencias mínimas, por mantas hechas de ropa vieja. El aire tenía el olor persistente del encierro. Una mezcla de piel sin lavar, comida rancia, humo de carbón, ropa húmeda y polvo. Las paredes, desconchadas y frías, transpiraban silencio. Había rincones en los que nadie hablaba, y otros en los que se susurraban historias, canciones, plegarias, recuerdos. El primer gesto del día era el más silencioso. No se podía hablar al despertar. Se debía mover uno con lentitud, para no molestar al resto, para no delatarse ante los muros del edificio. El suelo de madera crujía a pesar de los intentos por ser livianos. Cada paso era un riesgo. La rutina de lavarse la cara consistía en un cuenco de agua, si es que había, y un pedazo de tela húmeda. El agua era compartida. A veces estaba helada, a veces turbia, pero era lo único que podía rozar la piel con una tibieza ilusoria. No había jabón. Había ceniza mezclada con agua o arena frotada entre los dedos. Para vestir, no había elección. Te ponías la misma ropa que habías usado el día anterior y el anterior a ese. Los zapatos eran piezas desfiguradas, con suelas cosidas a mano, reforzadas con alambre, con parches de cartón o tela. Los calcetines eran un lujo. Si tenías suerte, envolvías los pies en tela antes de calzarte. El abrigo, si se podía llamar así, estaba compuesto por varias capas de ropa delgada. Una camisa dentro de otra camisa, una chaqueta sobre una bata. Todo lo que podía llevarse puesto, se llevaba.
no solo por el frío, sino para evitar que fuese robado, confiscado o perdido. El desayuno no era tal, era un gesto simbólico, una rebanada de pan negro, duro como piedra, partido en fragmentos mínimos para compartir entre 5 bocas, una taza con agua caliente teñida de café de cebada, sin azúcar, sin leche. A veces había patata cocida del día anterior, o un trozo de remolacha. No se comía por hambre, se comía para no desplomarse, se comía en silencio, con la mirada clavada en la mesa, sin comentar, sin protestar. Cada miga era contada, y cuando el trozo de pan caía al suelo, se recogía de inmediato. Sin dudar, se limpiaba con la manga y se comía igual, porque no había otra opción. Las calles del gueto eran estrechas, grises, habitadas por el eco. Las paredes de los edificios tenían cicatrices de humedad, de balas, de tiempo. Las ventanas estaban rotas o selladas. Desde lo alto colgaban ropas como banderas sin patria. Camisas agujereadas, mantas, trapos, pantalones que ya no podían sostenerse por sí solos. El suelo estaba cubierto de nieve sucia, barro y escombros. El viento soplaba con la fuerza de una memoria que no quería irse. Había perros flacos, ratas, niños corriendo con los pies desnudos o cubiertos con tiras de tela. La muerte no era algo que se mencionara, pero su sombra caminaba con todos, como un guardia sin uniforme. Durante el día, la actividad se dividía en 2 mundos: los que tenían trabajo asignado y los que no. Tener trabajo era una suerte, aunque fuese un trabajo brutal. Los afortunados eran aquellos que trabajaban en la fábrica de Oskar Schindler, no por el salario que no existía en realidad, ni por la comodidad que no había, sino por la protección simbólica que implicaba estar en su lista. Se decía, en voz baja, que quienes estaban en esa lista sobrevivían. No se sabía mucho más, solo que si tu nombre estaba escrito allí, vivías un día más. Salir del gueto para ir a trabajar era, en sí mismo, una coreografía de precaución. Se caminaba en grupos, en filas, bajo la mirada de los guardias. No se hablaba en voz alta, no se desviaba la mirada, no se respondía si alguien insultaba. La fábrica estaba en las afueras y llegar hasta ella implicaba caminar entre la hostilidad. Allí, una vez dentro, el mundo cambiaba ligeramente. El ruido de las máquinas llenaba el aire. El olor era metálico, caliente, menos húmedo. Se trabajaba con las manos entumecidas, con los pies helados, con el estómago vacío. Se trabajaba para no ser reemplazado. Schindler era un fantasma con sombrero. Algunos decían que era un ángel, otros no lo sabían. Lo veían pasar, sin saber qué pensaba. Era un hombre alto, de andar apurado pero no violento. A veces ofrecía cigarrillos, a veces simplemente miraba, pero su presencia era como la de un animal silencioso del que uno no sabía si temer o agradecer. Lo único que importaba era que, si él te nombraba, eras alguien. Los que no trabajaban en la fábrica buscaban qué hacer para sobrevivir. Trapichear, esconderse, coser, limpiar, empujar carretas, intercambiar objetos. Algunos hacían trueques con objetos que ya no tenían valor, pero que representaban algo. Un botón por una patata, un trozo de tela por una vela. Otros se dedicaban a registrar lo que quedaba en los edificios abandonados. Había quienes escribían cartas para analfabetos, quienes componían canciones, quienes recitaban el Shema en los patios interiores. Los niños también trabajaban. Iban por los callejones con ojos enormes, buscando algo que pudieran cargar: madera, carbón, piel, metal, pan duro. Aprendían a ser invisibles. Sabían cuándo correr y cuándo quedarse quietos. Jugaban en los escombros, entre piedras, con tapaderas de latas como si fueran monedas, con palos como si fueran espadas, pero sabían que todo era juego solo mientras nadie gritara. Al caer la tarde, la ciudad cambiaba de piel. Las puertas se cerraban. Las luces, si las había, se apagaban temprano.
La noche llegaba con su carga de incertidumbre. Nadie sabía si el día siguiente traería una redada, un traslado, una desaparición. Las familias se reunían en torno a la mesa, no para comer, sino para contar. Se contaban historias del pasado, se recordaban los sabores de antes, se recitaban poemas de memoria. Era una forma de resistir, de no dejar que el tiempo devorara las palabras. En algunas casas, alguien tenía un violín, en otras, una radio oculta, en otras, solo el silencio. Pero incluso el silencio servía como testimonio. Era un idioma propio, uno que se aprendía con el tiempo. Los adultos hablaban en claves, los niños escuchaban sin entender, pero sabiendo que era importante, se hablaba de listas, de nombres, de trenes. Se hablaba de Schindler, como quien menciona un mito sin saber si es real. Se hablaba de lugares donde la gente desaparecía. Se hablaba de esperanza, con tono casi de broma. Y luego, el sueño. Dormir era un acto de fe. No porque se soñara los sueños eran escasos, sino porque implicaba la creencia de que uno despertaría. Se dormía vestido, con los zapatos cerca, por si había que correr. Se dormía con el oído alerta, con un ojo entreabierto. Se dormía abrazando una foto, una carta, un trozo de tela. Se dormía junto a otros cuerpos, en racimos humanos que buscaban calor. Se dormía sin despedidas, por si acaso. Así era la vida cotidiana en el borde de la lista. Una vida que no salía en los libros, que no tenía fechas, que no merecía titulares. Una vida hecha de repeticiones, de ausencias, de gestos mínimos, pero también de dignidad sorda, de resistencia quieta, de ternura escondida. Era una vida sostenida por la idea de que quizás en algún sitio un tren podría detenerse y que alguien, sin aviso, podría decir tu nombre en voz baja y anotarlo en una lista. Hay algo en la repetición que, con el tiempo, se convierte en refugio. Por contradictorio que parezca, en un mundo desgarrado por el caos, por las ausencias súbitas y las despedidas sin aviso, lo rutinario ofrecía una extraña forma de consuelo. Caminar por la misma calle, tocar las mismas paredes al pasar, escuchar la misma gotera caer desde el mismo techo agujereado. Todo eso, aunque insignificante, formaba parte de un tejido invisible que mantenía la cordura de quienes aún resistían. Era común ver a los hombres mayores sentarse en las escaleras de piedra a media mañana, después de haber terminado alguna tarea menor, o simplemente porque no tenían otra. Vestían sus mejores harapos con dignidad, como si llevar el sombrero ladeado o el abrigo cerrado hasta el cuello fuese un último gesto de orden en un mundo sin lógica. Conversaban en voz baja, en irish o en polaco, repitiendo las mismas anécdotas de otros inviernos, de otras guerras, de otras ciudades. Sus voces temblaban, no solo por la edad o el frío, sino por la necesidad urgente de que alguien recordara. Las mujeres, en cambio, eran el corazón silencioso del gueto. Se las veía cargar baldes, vigilar a los niños, hacer colas eternas frente a los comedores, remendar ropa, barrer los patios, siempre activas, siempre firmes, aunque por dentro llevaban un peso inmenso. Algunas aún mantenían el hábito de peinarse al amanecer, de trenzar el cabello de las hijas, de coser pequeños detalles en las camisas, como flores bordadas con hilo rescatado. Eran gestos inútiles, tal vez, pero llenos de un simbolismo profundo. Mantener algo bello, algo propio, incluso cuando el mundo parecía deshacerse. Y estaban los niños, los que aún quedaban. Eran sombras veloces que cruzaban entre edificios descalzos o con zapatos de diferentes tamaños. Jugaban con lo que encontraban, convertían trozos de metal en juguetes, ramas en espadas, cajas vacías en fortalezas. Sus risas, cuando aparecían, eran breves, contenidas, como si supieran que no debían durar demasiado. Aprendían rápido a leer las miradas de los adultos, a reconocer cuándo debían esconderse, cuándo había que guardar silencio. Algunos eran mensajeros, otros sabían cómo deslizarse entre las rendijas de las patrullas,
Había quienes memorizaban las calles y ofrecían guías secretas para cruzar el gueto en menos tiempo. Y estaban los que simplemente observaban, callados, inmóviles, como si estuvieran esperando a que el mundo terminara de moverse. Los días eran largos, no por su duración real, sino por el peso que cargaban. Cada hora se estiraba como una cuerda tensa, y al mismo tiempo el tiempo no existía. No había futuro, solo presente inmediato. Las estaciones pasaban sin ser celebradas. El invierno era una herida constante. El verano, un rumor lejano. Solo los cuerpos sabían cuándo hacía más frío, cuándo la comida escaseaba más, cuándo el dolor se intensificaba. Uno de los aspectos más duros de la vida en el gueto era el olvido progresivo de uno mismo. Poco a poco, la gente dejaba de mirarse al espejo, si es que aún conservaban alguno. De todos modos, el reflejo no devolvía a la misma persona. La piel era más opaca, los ojos más hundidos, el cabello más quebradizo. Los nombres también comenzaban a desdibujarse. Muchos adoptaban apodos, iniciales, maneras más breves de ser nombrados. Era más seguro. Los documentos se perdían, las fotos se rompían, las cartas eran quemadas por seguridad. Quedaba la voz, la memoria oral. Pero incluso esa podía volverse peligrosa. El miedo era una presencia continua, aunque rara vez se mencionaba. Era una sombra que se colaba en las comidas, en las charlas, en el sueño. Nadie sabía quién podía desaparecer esa noche. Nadie sabía si el tren que pasaba más allá de las murallas llevaba a alguien que conocían. Nadie sabía si ese ruido distante, esa detonación apenas perceptible, significaba algo o no. Y aún así, la gente seguía. Se seguía lavando los platos. Se seguían contando historias. Se seguían plantando semillas en macetas oxidadas, como si alguna flor pudiera salir de allí. El gueto de Cracovia no era el único, pero tenía su propio ritmo, su propio alfabeto del dolor. Había líderes comunitarios, médicos, rabinos, poetas, músicos, todos adaptados a una nueva realidad donde sus talentos eran inútiles o al menos no suficientes para salvarlos. A veces organizaban lecturas secretas, pequeñas celebraciones del sábado con velas hechas de grasa y mechas de hilo dental. Se cantaban himnos antiguos en voz baja, se recitaban textos sagrados de memoria, cuando no había libros, porque lo espiritual aún resistía. Y resistía con una fuerza que asombraba incluso a quienes no creían. En medio de todo estaba la figura ausente de Oskar Schindler, como una leyenda viva, como una posibilidad que nadie comprendía del todo. Se decía que protegía a los suyos, que mentía por ellos, que falsificaba documentos, que compraba vidas con oro, con relojes, con favores. Algunos lo llamaban el alemán justo, aunque eso sonaba como un oxímoron. Otros no confiaban, pero todos sabían que si el nombre propio aparecía en su lista, la muerte se detenía, al menos por un instante. Esa lista, la famosa lista de Schindler, no era visible, no se mostraba. Se hablaba de ella con respeto, como de un manuscrito sagrado. Nadie sabía exactamente cómo se confeccionaba. Algunos decían que Itzhak Stern, su contador, era quien la elaboraba. Otros aseguraban que era Schindler mismo quien decidía, basándose en criterios misteriosos. Lo cierto es que la lista crecía, y cada nombre añadido era una chispa de vida recuperada del abismo. Un papel, un lápiz, un nombre, y el mundo cambiaba. Pero mientras eso ocurría, mientras se tejía en secreto esa red de salvación, la mayoría de los habitantes del gueto vivía día tras día sin saber si su nombre estaría allí. No había certezas, solo rumores, solo la rutina. La sopa aguada, el pan duro, el trabajo interminable, la vigilancia constante, las noches eternas, el miedo callado. Y aún así, se continuaba. Porque había algo más fuerte que la desesperación, el deseo de permanecer, aunque fuese solo para ver un día más, para escuchar una voz conocida, para acariciar el rostro de un hijo dormido, para decir un último «te quiero»
antes de que fuese demasiado tarde. La vida cotidiana, en esas circunstancias, era un acto de valentía, un heroísmo sin aplausos, sin medallas. El heroísmo de levantar la cabeza y seguir, el de coser un botón, el de compartir la última patata, el de cuidar a un enfermo con una manta y una oración, el de recordar un chiste viejo para que alguien riera. Era una rutina invisible, sí, pero tejida con los hilos más resistentes del alma humana. Durante los meses más duros, el ritmo del gueto adquiría un tono aún más bajo, como si la vida misma hubiese comprendido que era necesario moverse con extrema precaución. En los días en que la nieve lo cubría todo, la ciudad parecía inmóvil. Los techos blancos ocultaban los carteles deteriorados, las chimeneas humeaban con parsimonia, y las huellas en la nieve hablaban de los pocos que aún transitaban esos caminos con propósito. Y sin embargo, bajo esa superficie helada, la vida seguía ocurriendo, oculta entre capas de resignación y un tipo especial de esperanza que no se atrevía a decir su nombre en voz alta. La mañana se abría paso muy lentamente. La luz del sol no entraba por las ventanas, sino que se filtraba débilmente por los marcos de madera reseca. Afuera, el viento silbaba entre los edificios como un lamento antiguo, rozando los muros sin pedir permiso. Los habitantes del gueto comenzaban su día con los mismos gestos: colocar agua a calentar sobre estufas improvisadas hechas con latas, compartir los restos del pan de días anteriores, o simplemente mirar por la ventana hacia una calle que ya no ofrecía sorpresas. A pesar del hambre, del frío, de las amenazas que colgaban como cuchillas invisibles sobre cada familia, muchos trataban de conservar pequeños rituales. No por capricho, sino porque esos gestos constituían una forma de identidad. Una mujer se detenía cada mañana frente al espejo roto que había fijado a la pared. Se peinaba con los dedos y se recogía el cabello con una cinta deshilachada que había pertenecido a su madre. Un joven usaba una navaja sin filo para afeitarse con agua casi congelada. Un anciano se ponía su viejo sombrero, alisando las alas con cuidado, como si se preparara para una cita formal. Estos actos mínimos eran también resistencia, porque el olvido más letal no era el del mundo exterior, sino el de uno mismo. Cuando se perdía la costumbre de lavarse, de peinarse, de hablar con cortesía, algo dentro comenzaba a apagarse. Así que cada día era también una lucha interna contra esa extinción. Algunos escribían, otros cosían. Había quienes tejían tapices diminutos con los hilos que encontraban en los bordes de las mantas, formando patrones sin función más allá de su belleza. A veces, en alguna esquina poco vigilada, un músico hacía sonar un violín ajado, con cuerdas desgastadas, pero capaz aún de sacar una melodía que detenía el tiempo por unos segundos. La educación, aún en su forma más precaria, seguía siendo una prioridad para algunos padres. Se organizaban clases clandestinas en sótanos, con tizas hechas de piedra blanca y pizarras improvisadas en las paredes. Los libros eran copias manuscritas, pasadas de mano en mano. Las lecciones eran sencillas: matemáticas básicas, palabras en hebreo, fragmentos de poesía. Pero lo más importante no era lo que se enseñaba, sino el hecho mismo de enseñar. Un niño que aprendía a leer en medio del horror representaba una afirmación absoluta de la vida. Y aún así, todo pendía de un hilo. Porque cada día podía ser el último. Porque los rumores eran constantes. Decían que se prepararían nuevas deportaciones, que llegarían más soldados, que cerrarían la fábrica. Decían que los nombres serían borrados, que los permisos de trabajo serían anulados, que los vagones se llenarían de nuevo. Nadie sabía cuánto había de cierto en ello, pero todos lo creían. El miedo no requería confirmación para instalarse. En la fábrica de Schindler, sin embargo, la atmósfera era distinta. No menos tensa, pero sí distinta. Había una sensación de orden, de vigilancia, pero también de algo más. Una especie de frágil burbuja. Los obreros sabían que allí, dentro de esos muros,
estaban ligeramente menos expuestos. Sabían que, por alguna razón difícil de entender, eran útiles para alguien que tenía poder. Las tareas eran repetitivas: pulir casquillos, ensamblar piezas, embalar mercancía. Pero cada jornada completada era una jornada ganada. Los trabajadores se acostumbraban a observar los gestos de Schindler. Su forma de caminar, de fruncir el ceño, de sentarse con su copa en la oficina. Trataban de leer sus intenciones, de adivinar sus próximos movimientos. Y a pesar de las dudas, a pesar de la distancia que imponía su posición, él representaba algo que el resto del entorno no ofrecía. Una posibilidad. No una promesa, no una garantía, pero sí una grieta por la que se filtraba una forma primitiva de esperanza. Fuera de la fábrica, en cambio, cada paso era incierto. No bastaba con esconderse. Había que volverse invisible. Había que no destacar. Ser gris, como el fondo de las paredes. Ser silencio, como los pasillos de los edificios. La desconfianza era parte del paisaje. Se hablaba en susurros. Se evitaba dar nombres completos. Se memorizaban rutas de escape. Se escondían objetos bajo tablas sueltas. Algunos colocaban notas en hebreo detrás de cuadros. Enterraban documentos en macetas o guardaban cartas dentro de muñecos de trapo. Otros quemaban todo, porque el papel podía traicionar. Las relaciones humanas también cambiaban. Amistades de años se enfriaban por miedo. El amor se volvía tímido, contenido, hecho de miradas y gestos. Los abrazos eran breves, las despedidas, eternas. La solidaridad aún existía, pero con reservas. No por falta de humanidad, sino por simple supervivencia. Ayudar a otro podía significar el fin. Y aún así, muchos ayudaban, compartían comida, cuidaban niños ajenos, protegían ancianos, tapaban huecos en ventanas de vecinos. Eran actos silenciosos, sin testigos, sin aplausos. Cada noche, al cerrar las puertas con cerrojos adicionales, la ciudad se convertía en una especie de santuario del susurro. Dentro de las viviendas se rezaba. No todos eran religiosos, pero todos tenían fe en algo. Algunos recitaban plegarias antiguas, otros inventaban oraciones nuevas. Había quien encendía una vela y la cubría con un cuenco para evitar que se viera desde fuera. Se hablaba con los ausentes, se recordaban nombres, se contaban sueños, como si contarlos fuese una forma de mantenerlos vivos. Y así, día tras día, se extendía una rutina que era al mismo tiempo una condena y un escudo, porque en ese andar sin sorpresas, en ese repetir de gestos gastados, también se escondía la resistencia más profunda. Una resistencia sin armas, sin banderas, una resistencia tejida con hilo de memoria, alimentada por el simple deseo de ver el amanecer una vez más, de escuchar una risa, de cruzar la mirada con alguien conocido, de sentir, aunque fuera por un segundo, que aún se estaba allí. No todos lo lograban, pero mientras quedara alguien dispuesto a calzarse con tiras de tela, a besar la frente de un niño, a escribir un verso en una esquina de una caja de cartón, la rutina seguiría, invisible, inquebrantable. Cuando el sol decidía no aparecer durante varios días seguidos, el gueto caía en una especie de letargo gris. Las sombras dominaban los callejones desde la madrugada hasta la noche, y el frío parecía no provenir del aire sino de dentro del cuerpo mismo, como si hubiese anidado en los huesos. En esos días, el tiempo no se medía por relojes ni por campanadas, sino por el regreso o la ausencia de los que salían a trabajar. Cada pisada en la escalera hacía girar cabezas, cada golpe en la puerta, cada grito lejano, cada camión que se detenía más allá del muro, contenía una amenaza muda que tensaba los músculos del cuello y hacía que se detuviera el aliento. Pero aún en medio de esos momentos opacos, la vida persistía, de maneras insólitas, tercas, casi caprichosas.
Por ejemplo, había quienes mantenían pequeños huertos en ventanas interiores. Entre latas oxidadas y macetas rotas crecían cebollines, algunas hierbas, una o dos flores diminutas. Nadie esperaba una cosecha. El acto mismo de plantar era el propósito. Era decirle al mundo: aquí todavía ocurre algo que crece. Aquí hay una raíz, una semilla, una promesa. También estaban las cartas. En muchas casas había quien dedicaba parte del día a escribir misivas que no serían enviadas. A veces eran dirigidas a familiares desaparecidos, otras a amigos que habían logrado escapar antes del cierre del gueto. Se escribían como si fuesen a ser leídas en algún momento, aunque todos sabían que probablemente terminarían quemadas o escondidas en un doble fondo del armario. En esas páginas, escritas con lápiz tembloroso sobre papel rescatado, se volvían a usar palabras como esperanza, mañana, volver, recordar. Porque aunque el mundo afuera hubiese perdido interés, dentro de cada hogar aún quedaban cosas por decir. Durante la tarde, cuando las tareas prácticas habían sido completadas y el cuerpo pedía reposo, surgía un momento peculiar de comunidad. No era planificado, simplemente ocurría. Una familia compartía un cuenco de sopa con otra. Un niño llevaba pan duro a una vecina enferma. Un anciano contaba una historia de su infancia en Lvov, o en Praga, o en un pueblo que ya no aparecía en los mapas. La historia no importaba tanto por su contenido, sino por el acto de contarla. Porque narrar también era una forma de existencia. Mientras se contaba, se era. En esos encuentros surgía también la música. Una cuchara golpeando suavemente una taza podía marcar el ritmo. Un canto entonado por una madre se unía a la voz de un tío que recordaba las letras. A veces eran canciones tradicionales, en yiddish o en alemán. Otras, simplemente improvisaciones que rimaban por pura necesidad de armonía. Se cantaba bajito, para no despertar sospechas, para no atraer atención, pero se cantaba. Y estaba la fe, no una fe doctrinal, necesariamente. Muchos habían perdido la costumbre de rezar con los textos antiguos, pero aún así se inclinaban las cabezas. Se cerraban los ojos, se tocaban los labios con un gesto que había sido de oración. Algunos seguían respetando el sábat, encendían una vela escondida bajo una olla invertida, murmuraban bendiciones que aprendieron de sus abuelas. Se compartía pan sin levadura, o simplemente se compartía silencio, porque la espiritualidad en aquel entorno no era un dogma, era una forma de afirmación interior. Pero por encima de todo, lo que sostenía a quienes vivían allí era la certeza de que estaban siendo observados, no por los soldados, ni por los vecinos, ni por las patrullas, sino por los suyos, por los que habían partido, por los que estaban lejos, por quienes un día quizás regresarían a buscar sus nombres. Esa creencia, tan íntima, tan indemostrable, servía de columna vertebral. Se vivía para ser recordado, para que el nombre no se perdiera, para que, en alguna lista escrita con letra temblorosa, ese nombre aún estuviera allí. Muchos sabían que esa lista no era solo un registro administrativo, no era solo una hoja doblada en el bolsillo de un empresario alemán. Era mucho más. Era un conjuro, una especie de escudo invisible. Si uno estaba en esa lista, entonces estaba vivo, aunque fuera por poco tiempo, aunque fuese de forma frágil, aunque el mundo entero se hubiese empeñado en lo contrario. Y así se organizaba el día, no alrededor del calendario, sino alrededor de esa posibilidad. Había quien preguntaba discretamente si su nombre ya había sido escrito. Había quien decía haberlo visto. Había quien simplemente esperaba, en silencio, con la esperanza tallada en el rostro, como si la sola persistencia fuese argumento suficiente para ser elegido. Por la noche, cuando el gueto se cubría de penumbra y solo algunas velas resistían el viento que se colaba por las grietas,
El murmullo de los rieles lejanos llegaba como una especie de recordatorio. Los trenes seguían pasando. Algunos iban vacíos. Otros llevaban cosas que nadie quería nombrar. El sonido metálico se mezclaba con los suspiros, con los rezos, con los sueños. Era un lenguaje propio, un idioma que solo entendían los que habían aprendido a vivir entre la desaparición y la rutina. Y aún así, cada día era vivido hasta el final. Cada gesto se hacía con una lentitud reverente. Se lavaban las manos con una gota de agua, como si se estuviera tocando un relicario. Se doblaban las ropas antes de acostarse, aunque fuesen solo trapos. Se abrazaba a los hijos, aunque uno no supiera si al día siguiente aún estarían allí. Así terminaba el día. No con fanfarria, ni con certezas, ni con esperanza clara, sino con una pausa, con un silencio que no era rendición, sino espera, con una calma que venía no del alivio, sino de la aceptación. La rutina en su monotonía se volvía armadura. Una rutina invisible que tejía, sin que lo supieran, la resistencia más profunda de todas. En el corazón de cada historia que desafía la lógica del tiempo, hay un momento en el que alguien, sin gran alarde, sin aparente justificación, decide hacer algo distinto. No algo ruidoso, no algo grandioso, simplemente distinto. Una línea que no se borra, un nombre que no se olvida, un gesto que, por pequeño que parezca, desvía el curso de muchas vidas. Así ocurrió con un hombre llamado Oskar Schindler, cuyo sombrero de ala ancha y andar resuelto escondían a un individuo más complejo que cualquier retrato posterior se atrevió a mostrar. Imagínalo así. Un empresario alemán, miembro del Partido Nacionalsocialista, elegante, sociable, amante de los placeres y los negocios, llega a Cracovia con la intención de hacer fortuna. Trae consigo contactos, intuición y una mirada aguda para detectar oportunidades en medio del caos. En ese momento, la ciudad está bajo ocupación, los judíos están siendo confinados al gueto, y la maquinaria de guerra alemana necesita fábricas, producción, eficiencia. Schindler ve todo eso y decide actuar, no con la intención de salvar vidas, al principio, sino de ganar dinero. Compra una fábrica de esmaltes en las afueras. La llama Deutsche Email-Warenfabrik, pero todos acabarán conociéndola como Emalia. Reúne capital, convence a oficiales, consigue contratos. Y lo más importante, obtiene permiso para emplear trabajadores judíos, mucho más baratos que los obreros polacos. Para ello, establece relaciones con el Judenrat y con miembros del ejército. Son los primeros movimientos de una estrategia que parecería meramente pragmática. Pero algo ocurre en el transcurso de los días, en la repetición de nombres, en el roce cotidiano con quienes llenan los pasillos de su fábrica. Schindler, que hasta entonces había navegado las aguas turbias del oportunismo, comienza a cambiar de rumbo. No de golpe, no por iluminación, sino poco a poco, como un tren que reduce la marcha antes de cambiar de vía. Al principio protege a algunos trabajadores porque son hábiles, porque su ausencia detendría la producción. Luego, porque sus familias dependen de ellos. Después, porque se entera de que uno fue arrestado sin motivo. Y más adelante, porque comienza a ver en esos rostros algo que no puede ignorar, algo que no cabe en las cifras ni en los balances. Humanidad. Uno de los nombres más importantes en este cambio silencioso es el de Itzhak Stern, su contador. Stern es un hombre calmo, reservado, profundamente inteligente. Él le ayuda a manejar los números, pero también le muestra los otros números, los de las vidas. Le habla de familias enteras, de médicos ahora convertidos en obreros, de niños que saben hacer inventarios, de mujeres que cosen con una habilidad que ya nadie enseña. Le explica que detrás de cada nombre en la lista de empleados hay un mundo. Y Schindler escucha. No lo dice en voz alta, no organiza discursos, pero empieza a actuar distinto. Se arriesga, a veces paga sobornos, a veces miente. Otras simplemente se presenta en lugares donde nadie espera que esté.
e intercede, no como héroe, no como mártir, sino como alguien que ha comprendido que el valor de una vida no se mide por su productividad. Uno de los episodios más simbólicos ocurre cuando se da la orden de liquidar el gueto de Cracovia. Las calles se llenan de soldados, los disparos resuenan, las puertas son derribadas, las familias son separadas. Es un día de ruido y polvo, de gritos y confusión. Y sin embargo, en medio del caos, Schindler aparece. Baja de su coche, camina con su gabardina larga entre la muchedumbre armada y exige que le entreguen a sus trabajadores, que son su propiedad, que los necesita. Y aunque el argumento pueda sonar frío, funciona. Porque en aquel contexto, la lógica del dueño aún tiene fuerza. Y así, muchos son salvados. Pero no se detiene ahí. Cuando el gueto deja de existir, los judíos son trasladados al campo de Plaszow bajo el mando del temido Amon Goeth. La relación entre Schindler y Goeth es compleja. Ambos beben juntos, comen en las mismas mesas, conversan, pero cada uno juega un papel. Goeth es el rostro más cruel del régimen. Schindler, en cambio, se convierte en el contrapeso silencioso. Pide favores, regatea condenas, consigue permisos, crea un subcampo junto a su fábrica para proteger a sus trabajadores de los horrores de Plaszow. Les permite estar más cerca, dormir bajo techo, recibir un poco más de comida. Les ofrece lo único que puede, tiempo. Y entonces llega la noticia. El frente soviético avanza. Las fábricas del este deben cerrarse. Schindler decide trasladar su planta a Brunlitz, en lo que hoy es la República Checa. Para eso, necesita llevar consigo a sus trabajadores, pero no puede simplemente pedirlos. Necesita justificar cada uno. Necesita escribir sus nombres. Y es ahí donde la historia da un giro definitivo. Comienza la lista. Una hoja, luego otra. Nombres escritos con letra firme. Itzhak Stern y otros colaboradores trabajan durante horas, revisando datos, asegurándose de incluir a quienes más lo necesitan. Schindler supervisa, agrega, corrige. Cada nombre que se escribe es una vida salvada. Cada línea, una forma de resistencia. La lista no es perfecta. Algunos nombres se quedan fuera por error, otros entran por insistencia, pero la intención es clara. Salvar tantos como sea posible. Son más de 1000, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, algunos enfermos, otros que no saben cuál será su destino, pero confían, porque su nombre está allí. Y cuando finalmente parten en tren, no van hacia el este, como tantos otros. No van a Auschwitz, aunque algunos de ellos sí lo harán por error, y serán rescatados luego. Van hacia una nueva fábrica donde el producto ya no es lo importante, donde el trabajo es solo una excusa para continuar vivos. Ese momento la confección de la lista marca un punto de inflexión, porque ya no se trata solo de sobrevivir el día. Se trata de proyectarse, de imaginar el futuro, de pensar en lo que vendrá después. Y esa posibilidad, en medio de la barbarie, es revolucionaria. Schindler no busca reconocimiento, no escribe memorias, no se convierte en activista, pero con su gesto improbable cambia el destino de más de 1000 personas. Les devuelve la posibilidad de recordar, de contar, de llorar y reír sin esconderse. Les devuelve el tiempo. Y así, con una pluma, con un gesto que nadie esperaba, construye una vía alternativa. Un desvío en los rieles de la historia. Un tren que no conduce al silencio, sino al eco. Al eco de los nombres que aún viven, en una época donde cada palabra escrita podía convertirse en condena, donde el papel más inofensivo podía sellar un destino. Escribir una lista no era un acto administrativo, sino una forma de desafío. En ese contexto, sentarse frente a una mesa, bajo la luz trémula de una lámpara encendida por horas gracias a cables improvisados, y escribir nombres a mano, uno tras otro, con lápiz o pluma, era casi un acto de insurrección íntima. El proceso no fue rápido.
Itzhak Stern, junto con varios asistentes, trabajaba en el sótano de las oficinas de Schindler, en un ambiente cargado de tensión y de una gravedad casi ceremonial. Los nombres no eran meras identificaciones. Cada uno llevaba consigo una historia, una familia, una enfermedad, una habilidad, una pérdida. Escribir uno era salvar un linaje, dejar uno fuera era condenar una esperanza. Por eso cada línea se revisaba, se corregía, se repetía. A veces los nombres cambiaban ligeramente para no levantar sospechas. Otras veces se agregaban oficios que no existían, que habían sido inventados para justificar la inclusión. Herrero, mecánico, pulidor, técnico en herramientas. En verdad, lo que esas personas sabían hacer era resistir. Y Schindler estaba allí, cada noche, leyendo la lista, sugiriendo, negociando. En algunas ocasiones, tachaba un nombre para agregar otro, no porque valiera más, sino porque podía argumentarse mejor. Tenía que pensar como los burócratas del régimen, hablar su idioma sin corromper su propósito. Era un equilibrista sobre un hilo fino. Usaba la lógica del sistema para proteger a quienes ese mismo sistema quería borrar. A medida que la lista crecía, también lo hacía la ansiedad. ¿Se aceptaría? ¿Llegaría a las manos correctas? Había suficientes sobornos acumulados, suficientes botellas de licor guardadas para los oficiales, suficientes favores por cobrar. Schindler apostó todo, su fortuna personal, sus contactos, su reputación dentro del partido. Porque en ese momento ya había cruzado la línea. Ya no era simplemente un empresario astuto, era un hombre marcado por una decisión que no tenía marcha atrás. Cuando finalmente la lista fue entregada, era más que un conjunto de hojas. Era un manifiesto, una declaración silenciosa de que, incluso en medio del desastre absoluto, era posible elegir el bien. No el bien abstracto, ni el grandilocuente, sino el bien concreto. Salvar a un padre, a una hija, a un poeta, a un viejo contador que ya no veía bien, a una costurera sin familia. Los días siguientes estuvieron marcados por una inquietud profunda. Nadie sabía con certeza si el plan funcionaría. Se organizó el traslado. Un grupo de hombres fue enviado primero. Mujeres y niños debían seguir después. Pero, como tantas veces, el horror interrumpió la lógica. El tren con las mujeres no llegó a Brunlitz, sino a Auschwitz. Un error, decían, una desviación administrativa. Schindler se enteró y no se quedó de brazos cruzados. Viajó personalmente, usó sus contactos, argumentó, mintió, pagó, habló con los responsables, fingió indignación, escribió informes y consiguió lo impensable, que esas mujeres, ya marcadas para otro destino, fueran liberadas y reenviadas a su fábrica, a salvo. Cuando llegaron, no podían creerlo. Llevaban días entre el humo, las alambradas, las órdenes gritadas por soldados jóvenes con miedo en los ojos. Habían visto de cerca el abismo, y de pronto estaban de nuevo en un lugar donde podían respirar. Brunlitz no era un paraíso. Era una fábrica en funcionamiento precario, con recursos escasos, con hambre y frío. Pero había algo que no existía en ninguna otra parte: intención. Allí, el trabajo no era una excusa para explotar, sino para preservar. La producción de armas era mínima, casi simbólica. Schindler se aseguró de que los productos fueran defectuosos, de que las piezas no sirvieran realmente. Fingía cumplir órdenes, mientras estiraba el tiempo, porque el tiempo era lo único que necesitaban para sobrevivir. Las jornadas estaban organizadas, pero no eran opresivas. Se trabajaba, sí, pero también se vivía. Las personas tenían nombres, no números. Se trataban con respeto, se cuidaban. Cuando alguien enfermaba, se hacía todo lo posible por atenderlo. Cuando llegaban noticias del exterior, se compartían con cuidado, evitando alarmar, pero sin mentir. La fábrica era una burbuja en un mundo colapsado. Y Schindler era otra cosa. No era un salvador, no era un santo.
Era un hombre con contradicciones, con cicatrices, con dudas. A veces bebía en exceso, a veces desaparecía por días, pero siempre volvía. Siempre estaba presente cuando se le necesitaba. Regalaba cigarrillos, sonreía, escuchaba. Decía cosas simples, pero que pesaban como anclas. «Estás bien. Me alegra que estés aquí. No dejaré que te pase nada». Los niños lo miraban como a un personaje de cuento. Los adultos lo observaban con una mezcla de respeto y desconcierto. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué ganaba? Algunos decían que buscaba redimirse. Otros, que simplemente no podía soportar el sufrimiento ajeno. Pero lo cierto es que, al final, lo que importaba no era su motivo. Era su acción. La lista, mientras tanto, seguía viva. Se revisaba, se ampliaba, se ajustaba. Cada nombre seguía allí, como una oración, como una cuerda que unía a todos con la posibilidad de continuar. Y así, en medio de la guerra, de la nieve, del silencio que cubría Europa, en un rincón olvidado por los generales y los mapas, un grupo de más de 1000 personas sobrevivía. No como fantasmas, no como estadísticas, sino como seres humanos. Y todo por una lista. Conforme los días pasaban en Brunlitz, algo imperceptible comenzaba a cambiar en el ambiente. La fábrica, inicialmente concebida como una estructura funcional para la producción bélica, empezaba a adquirir la forma de una comunidad. No era una comunidad normal, claro está. El miedo no desaparecía, el hambre persistía y el eco de la guerra seguía latiendo más allá de las colinas. Pero dentro de ese espacio rodeado por la incertidumbre, se construía lentamente una forma de convivencia que se alejaba del horror que dominaba el resto del continente. Cada mañana, los trabajadores se reunían para iniciar las tareas del día. No había arengas, ni cánticos obligatorios, ni órdenes gritadas por altavoces. El inicio de la jornada era marcado por los pasos sobre el suelo de concreto, por las conversaciones en voz baja, por el murmullo de las máquinas que ya no fabricaban nada letal. Oskar Schindler, que conocía el peso del simbolismo, no se presentaba como un líder, sino como un anfitrión. Caminaba entre los obreros, hacía preguntas sencillas. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo está tu madre? ¿Te queda bien ese abrigo? Y escuchaba las respuestas con una atención que contrastaba con el ruido externo del mundo en llamas. En los días más fríos, se encargaba de que hubiera carbón extra. Cuando alguien enfermaba, se aseguraba de que tuviera un colchón más blando o una sopa más caliente. A veces, simplemente se sentaba en su oficina y contemplaba en silencio los nombres que había escrito semanas antes. No los leía mecánicamente, los decía en voz baja, como quien repasa un salmo, como quien busca certeza en el sonido de las palabras. Y sin embargo, ni él mismo podía explicarse del todo por qué lo hacía. Los motivos de Schindler fueron muchos, y a la vez, ninguno en particular. No hubo un solo punto de quiebre. No hubo una epifanía súbita. Su transformación fue gradual, casi imperceptible incluso para él. No se trataba de redención, al menos no en términos religiosos. Era más bien la culminación de un proceso interno en el que la conciencia, esa voz que muchos habían silenciado por miedo, por odio, por obediencia, se abrió paso y decidió no callar más. Era también, en cierto modo, una forma de corresponder a la humanidad que veía cada día, porque los trabajadores de su lista no eran solo víctimas pasivas, eran personas que, en medio de todo, seguían riendo, compartiendo, enseñando, soñando. Había quienes escribían poemas, quienes enseñaban matemáticas a los niños durante las horas muertas, quienes tejían mantas con retazos imposibles. Algunos tocaban música con instrumentos que ellos mismos habían construido. Otros narraban historias al calor de una vela. Se contaban cuentos, se recitaban proverbios, se inventaban dichos nuevos. Todo con el único fin de preservar algo que pudiera llamarse normalidad. En la fábrica también ocurrían nacimientos. Cuando una mujer daba a luz, la noticia se esparcía como una bendición. Se cuidaba del bebé entre todos.
Las ropas eran compartidas, los pañales improvisados, las mantas dobladas con ternura. Un recién nacido, en aquel contexto, no era solo una vida, era un desafío al destino, un testimonio de que algo nuevo, frágil y luminoso podía surgir incluso en el centro de la oscuridad. Schindler no asistía a esos momentos como patrón. Lo hacía como un hombre conmovido. Se acercaba, acariciaba al recién nacido con dedos torpes, dejaba una palabra amable, a veces lloraba. Nunca hablaba demasiado. Era consciente de que, pese a sus esfuerzos, no podía protegerlos de todo. Pero mientras estuviesen allí, bajo su techo, haría todo lo posible para que respiraran un poco más tranquilos. En paralelo, seguía gastando. Vendía sus relojes, sus joyas, sus propiedades. Lo que antes había sido un imperio en construcción, ahora se desmoronaba pieza por pieza. Y cada pérdida material equivalía a una ganancia vital. Cada moneda entregada a cambio de alimentos, cada anillo dejado sobre un escritorio de un oficial a cambio de silencio, cada favor cobrado en voz baja, servía para mantener la rueda girando un día más, porque Schindler sabía que el tiempo era su enemigo más peligroso, que cada día que pasaba era una moneda lanzada al aire. La guerra estaba llegando a su fin, pero también aumentaba la presión, la vigilancia, la desesperación de los mandos alemanes. El miedo al colapso los volvía más impredecibles, más peligrosos, y él, en medio de todo, debía seguir interpretando el papel del empresario leal, mientras tejía un santuario de vidas. Había noches en las que se encerraba en su despacho y simplemente escribía. No informes, no cuentas. Escribía pensamientos sueltos, frases que luego rompería. Reflexionaba sobre el azar, sobre el poder, sobre lo que significa hacer lo correcto cuando nadie más lo hace. Anotaba nombres de los que ya no estaban. Recordaba los ojos de una madre que le agradeció con una mirada muda. Recordaba las manos de un anciano que le ofreció su pan en gesto de gratitud. Y sentía que todo eso, todo lo que no podía comprarse, era el saldo real de su vida. Mientras tanto, la fábrica seguía funcionando. No producía gran cosa, pero mantenía ocupados a más de 1000 corazones. Cada movimiento de una herramienta, cada engranaje que giraba, era parte de una coreografía secreta que decía: estamos aquí, seguimos aquí, aún no han podido con nosotros. Y en cada rincón, la lista seguía presente. Algunos trabajadores llevaban una copia escondida, escrita a mano, por si acaso. Otros la memorizaban. Se convirtió en símbolo, en oración, en promesa. Ya no era solo una herramienta de protección. Era el relato fundacional de esa comunidad inesperada. Y todo esto ocurría mientras el mundo exterior colapsaba, mientras los frentes avanzaban, mientras los imperios caían, mientras los grandes líderes pronunciaban discursos en parlamentos y campos de batalla. En ese pequeño rincón de Bohemia, lo que se tejía no era una victoria militar, sino algo mucho más difícil. Una victoria del alma humana sobre el cinismo. Y Schindler, con sus dudas, sus errores, sus contradicciones, era el instrumento imperfecto de esa victoria. No porque hubiese nacido para ello, no porque se creyera salvador, sino porque, cuando llegó el momento, decidió no mirar hacia otro lado. Hacia el final del invierno de 1944, el sonido de la guerra se hizo más cercano. Las noticias llegaban como viento que soplaba desde el este. Ejércitos que avanzaban, ciudades liberadas, líneas de defensa rotas, oficiales en retirada. Y aunque esas palabras podrían haber significado esperanza en otro tiempo, en la fábrica de Brunlitz se percibían con cautela, casi con temor, porque con el desmoronamiento del régimen también llegaba el riesgo de que los últimos actos de desesperación fueran los más violentos. Las ejecuciones sumarias, las represalias, los errores calculados. Schindler lo sabía. Cada día que pasaba era un día ganado, pero también un día en el que todo podía cambiar. Se volvía más silencioso, más introspectivo.
Caminaba entre los pasillos de la fábrica como si se despidiera sin decirlo. Miraba los rostros de los trabajadores, muchos de ellos ya conocidos por nombre, por costumbre, por cercanía. Veía sus manos enrojecidas por el frío, sus ojos fatigados, pero vivos. Veía niños crecer entre las máquinas, mujeres que aún cantaban en voz baja mientras doblaban mantas, ancianos que contaban historias a los más jóvenes mientras pulían piezas inútiles con devoción. Y entonces comenzó a preparar su salida, no como una huida egoísta, sino como una despedida inevitable. Había llegado el momento en que él, el alemán, el empresario, el miembro del partido que había traicionado su propia bandera por una causa más profunda, ya no podría protegerlos. La lista los había salvado hasta ese punto. El refugio había cumplido su propósito. Ahora tendrían que sobrevivir por su cuenta, aunque el final del túnel ya comenzara a vislumbrarse. Antes de partir, Schindler hizo algo inesperado. Reunió a todos los trabajadores en el taller principal. No fue un discurso grandilocuente. No hubo aplausos, ni lágrimas públicas, ni promesas vacías. Solo dijo lo necesario: que el ejército ruso se acercaba, que él debía irse, porque si lo encontraban, probablemente sería arrestado, que lo había dado todo dinero, bienes, influencia no por caridad, sino porque no había podido actuar de otra forma, porque no hacerlo lo habría destruido. Y luego, con voz apenas audible, les agradeció, no por trabajar, no por obedecer, sino por permitirle convertirse en un ser humano mejor. Cuando se marchó, muchos lo siguieron con la mirada sin saber qué decir. No había palabras. Algunos sostuvieron su fotografía con las dos manos. Otros escribieron su nombre en un papel arrugado y lo guardaron como amuleto. Algunos simplemente bajaron la cabeza y dejaron que el silencio dijera todo. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y espera. El ejército soviético finalmente llegó. La guerra, al menos en ese rincón del mapa, terminó. Y con ella, la fábrica dejó de funcionar. Pero las personas que vivieron allí durante esos meses, las 1200 que figuraron en esa lista escrita a mano, aún respiraban, aún estaban de pie. La historia oficial contaría después muchas versiones. Se escribirían libros, se harían películas, se debatiría sobre las intenciones de Schindler, sobre su moral ambigua, sobre su papel exacto. Pero para los que sobrevivieron gracias a esa lista, todo eso era secundario. Porque lo que recordaban no eran las estadísticas, ni los discursos, ni los titulares. Lo que llevaban consigo era el recuerdo de un hombre que no los dejó caer. Que, mientras tantos otros miraban hacia otro lado, escribió sus nombres y los sostuvo con palabras, con favores, con silencio. Muchos de ellos rehicieron sus vidas. Se dispersaron por el mundo. Fundaron familias. Se convirtieron en abuelos. Algunos regresaron a Polonia. Otros fueron a Israel, a Estados Unidos, a América Latina. En sus casas colgaron retratos de quienes no sobrevivieron, pero también guardaron copias amarillentas de aquella lista. Esa hoja de papel que, con los años, se volvió más que documento. Se convirtió en testamento. Y es que, al final, la historia no se mide por batallas ganadas, sino por las veces en que alguien, aun cuando nadie lo obligaba, decidió hacer lo correcto. Oskar Schindler murió años después, en relativa pobreza. Había perdido su fortuna, su estatus, su salud, pero nunca su lugar en la memoria de quienes vivieron gracias a él. Su tumba, en Jerusalén, se cubre cada año de piedras dejadas por descendientes de aquellos que estuvieron en su lista. Piedras que no pesan, sino que honran. Piedras que no olvidan, porque entre los rieles del tiempo hay trenes que no hacen ruido. Tren que no lleva armas, ni soldados, ni consignas. Trenes que llevan nombres. Trenes como el de Schindler, el último tren, el que no partió hacia la muerte, sino hacia la vida. En la historia de la humanidad hay objetos que, a primera vista, no llaman la atención. No están hechos de oro ni de mármol.
No brillan en vitrinas ni aparecen ilustrados en libros escolares. Son frágiles, discretos, casi invisibles, y sin embargo, su peso simbólico es inmenso. Entre ellos, pocos poseen tanta fuerza silenciosa como ese conjunto de hojas mecanografiadas, corregidas a mano, que los sobrevivientes llamaron con reverencia la lista. Nadie supo exactamente cuándo dejó de ser solo un registro de empleados para convertirse en un talismán. Lo cierto es que, mientras otras listas del régimen nazi enumeraban personas para deportaciones, fusilamientos o trabajos forzados en condiciones inhumanas, esta era distinta. Esta lista no quitaba, daba, no eliminaba, protegía. Cada nombre inscrito en ella era un escudo, un ancla, una forma de afirmación escrita en tinta común, pero cargada de una intención extraordinaria. El misterio comienza precisamente allí. ¿Por qué esa lista funcionó? Desde una perspectiva estrictamente burocrática, no había ninguna razón para que los superiores de Schindler permitieran que más de 1000 judíos fuesen trasladados, alimentados, alojados y empleados por alguien que, hacia el final, no estaba cumpliendo con las cuotas de producción exigidas. En condiciones normales, una lista como esa habría sido rechazada, revisada, sospechada, y sin embargo fue aceptada. Varios historiadores han tratado de explicarlo. Corrupción, sobornos, cansancio de los oficiales, caos administrativo. Todo eso tuvo peso, sin duda. Pero aún sumando todas las explicaciones lógicas, queda algo que no se puede nombrar del todo. Algo que se siente, pero no se describe con certeza. Una grieta en el sistema, una excepción que no debía existir, pero que ocurrió. Y es que la lista de Schindler no fue solo una hoja con nombres. Fue el resultado de muchas acciones simultáneas. El trabajo de Stern, la inteligencia para negociar permisos, la voluntad de desafiar órdenes implícitas, pero también fue, en cierto modo, un artefacto simbólico, porque cuando los trabajadores supieron que sus nombres estaban allí, algo en su interior cambió. Ya no eran anónimos, ya no eran prescindibles, eran contados, incluidos, nombrados. En culturas antiguas, el acto de nombrar era sagrado. Se creía que quien conocía tu nombre poseía parte de tu esencia. El nombre era más que una etiqueta, era una manifestación del ser. Y en un mundo que se desmoronaba entre cifras y estadísticas, recuperar el nombre significaba recuperar la dignidad. Por eso, muchos de los sobrevivientes conservaban copias de esa lista no como prueba legal, sino como reliquia espiritual. Algunos la escondieron durante décadas en cajas de cartón, entre cartas y fotografías. Otros la guardaron en marcos de madera. Había quienes la leían en voz alta en cenas familiares, como quien recita una letanía. Incluso aquellos cuyos nombres no estaban allí directamente porque eran hijos, parejas o padres de los incluidos, sentían que esa lista también los contenía. Y aquí comienza el segundo misterio. ¿Qué tipo de poder transmite un objeto así? ¿Qué lo convierte en algo más que papel? En los años posteriores a la guerra, la lista fue buscada por coleccionistas, archivistas, académicos, pero no siempre fue fácil hallarla. Había copias parciales, versiones corregidas, fragmentos. No existía una única lista definitiva, como muchos imaginaban. Era más bien un conjunto de documentos, nombres repetidos, borrados, reescritos, un organismo vivo que se transformaba a medida que la historia avanzaba. Algunos críticos se preguntaban si eso disminuía su valor histórico, pero para quienes habían vivido bajo su sombra protectora, eso solo la hacía más real, porque, al fin y al cabo, la lista no era un monumento inamovible, sino una manifestación del esfuerzo humano por salvar vidas en medio del caos. Hubo nombres agregados a último minuto, nombres que entraron por insistencia de un amigo, de un hermano, de un compañero de trabajo. Hubo líneas tachadas y luego vueltas a escribir. A veces se usaban seudónimos, a veces se inventaban oficios. Cada entrada era una jugada estratégica.
un intento por engañar a la muerte con el lenguaje del burócrata. Y eso también es parte del misterio, como algo tan frío, tan formal, como una lista de empleados, pudo convertirse en un salvavidas. Cómo las palabras correctas en el papel adecuado en manos del intermediario justo podían significar la diferencia entre vivir y desaparecer. El poder de esa lista radicaba no en su formato, sino en su contexto. Y, sobre todo, en su intención. Porque la intención que la guiaba no era la de registrar, sino la de preservar. Era un documento legal escrito con alma. No para cumplir un procedimiento, sino para torcerlo. Y aún hoy, cuando se menciona la lista de Schindler, la mente no piensa en archivos, sino en personas. Se piensa en Moshe, en Helena, en Jacob. Se imagina a alguien escribiendo con el ceño fruncido, revisando nombres por enésima vez, temiendo olvidar a alguien, dudando de si podrá protegerlo. Se piensa en las manos que sujetaron esa hoja, como si fuese una cuerda que los ataba a la vida. Se piensa, sobre todo, en que algo así no debió haber sido posible. Y, sin embargo, ocurrió. Ese es el misterio. No cómo se hizo, sino cómo funcionó. Con el paso del tiempo, la lista dejó de ser solo un documento de guerra para convertirse en una especie de reliquia viviente. Los nombres que contenía no eran simples registros administrativos, sino huellas. Cada línea marcaba no solo una vida salvada, sino también una cadena de descendientes, una genealogía futura que no habría existido de no ser por ese papel. En muchos hogares de Jerusalén, Nueva York, Toronto, Buenos Aires y otras ciudades donde los sobrevivientes se asentaron después de la guerra, aquella lista ocupó un lugar sagrado. No siempre estaba enmarcada ni a la vista, pero su presencia era constante. Se la mencionaba en cenas familiares, en historias contadas a los nietos, en conversaciones silenciosas entre padres e hijos cuando se hablaba del pasado. Era, en cierto modo, el corazón invisible de esas nuevas vidas. Y sin embargo, nadie tenía una copia idéntica. Algunas estaban incompletas, otras eran versiones mecanografiadas con anotaciones al margen. Algunas habían sido copiadas a mano desde la memoria, en hojas de cuaderno, como un acto de resistencia personal contra el olvido. En ciertos casos, los nombres aparecían mal escritos, duplicados o incluso omitidos. Pero eso no les restaba valor. Al contrario, convertía cada lista en una pieza única, moldeada por la experiencia de quien la conservaba. Este detalle, la existencia de múltiples versiones, todas distintas pero igualmente legítimas, le añade una capa de misterio que desafía la lógica documental. ¿Cuál era la lista verdadera? ¿La original escrita en la fábrica? ¿La enviada a los nazis para aprobación? ¿La memorizada por Stern? ¿La que los sobrevivientes atesoraban con manchas de grasa y dobleces? La respuesta más honesta es que todas lo eran. Porque la lista, más que un objeto, era un vínculo. Lo que la hacía real no era el papel, sino el reconocimiento compartido. Era el acuerdo tácito entre quienes sabían que sus vidas estaban unidas por una decisión improbable tomada en medio de la noche más oscura. Y ese acuerdo trascendía los documentos. Se expresaba en los saludos discretos entre quienes se reconocían años después, en la manera en que uno mencionaba el nombre de Schindler con voz serena y sin adornos, en la costumbre de visitar su tumba y dejar, en lugar de flores, una piedra. Porque dejar una piedra, según la tradición judía, no es un gesto de pesar, sino de presencia. Es decir, estuve aquí, te recuerdo, permaneces. Y la lista se convirtió justamente en eso, en una forma de permanencia. También comenzaron a surgir los rituales. Cada aniversario del final de la guerra, algunos descendientes se reunían para leer los nombres en voz alta, como si recitaran un salmo. No lo hacían en sinagogas, ni necesariamente en ceremonias oficiales. A veces lo hacían en el comedor de una casa, a veces en la cocina, con la taza de té aún humeante. Se leía en voz baja, despacio, con cuidado. Se detenían en ciertos nombres,
algunos reconocidos, otros que nunca conocieron, pero todos eran tratados con la misma reverencia, porque todos habían compartido ese lugar sagrado, la lista. Los historiadores, con el tiempo, comenzaron a comprender que estaban ante un fenómeno único, una combinación de documento y mito, de archivo y símbolo. Empezaron a estudiarla no solo como evidencia del Holocausto, sino como expresión de una resistencia distinta, la resistencia del nombre sobre el número, del relato sobre el olvido. En museos y universidades comenzaron a reproducirse copias, pero siempre con una nota al pie que reconocía su carácter fragmentario. Nunca se presentó una versión como definitiva, y eso, en lugar de restarle credibilidad, le confería una dimensión casi espiritual, porque la lista no era un objeto cerrado, era un río. Fluía entre memorias, se ramificaba en descendencias, se nutría de voces nuevas. También empezaron a emerger historias dentro de la historia, anécdotas mínimas. Una mujer que recordaba haber escuchado a su padre susurrar su número de fila en la lista como si fuese un rezo. Un hombre que había sido incluido por error y que luego dedicó su vida a honrar esa oportunidad inesperada. Un niño que aprendió a leer con una copia de la lista, porque su abuelo la usaba como ejemplo de escritura clara. Y con estas historias, el misterio crecía, porque no se trataba solo de por qué esa lista funcionó, sino de por qué seguía viva. ¿Por qué después de tantas décadas no se desvanecía en los archivos? ¿Por qué seguía resonando? La respuesta, tal vez, tenía que ver con el momento en que fue escrita. No en términos históricos, sino humanos, porque fue escrita en el instante exacto en que el mundo parecía decidido a olvidar la compasión. Y esa hoja de papel, con su letra firme y sus márgenes estrechos, fue una declaración contraria. En un mundo donde se tachaban nombres, alguien decidió escribirlos. En un contexto donde se construían hornos, alguien construyó una lista. En una época de ruido, alguien eligió el trazo silencioso de una pluma. Y eso, por sí solo, es un misterio que no busca explicación, solo respeto. Algunas noches, mucho después de terminada la guerra, cuando los hijos dormían y el silencio envolvía las casas modestas de quienes habían comenzado de nuevo, los sobrevivientes de Brunlitz volvían a abrir el cajón donde guardaban la lista. No siempre la sacaban. A veces solo colocaban la mano sobre ella, o simplemente se quedaban mirando el lugar donde sabían que estaba, como si su presencia bastara. Era un gesto leve, casi automático, pero cargado de significado, como si con solo recordarla pudieran volver por un instante al momento en que sus nombres fueron pronunciados para sobrevivir, porque eso era lo que había ocurrido en el fondo. Sus nombres habían sido dicho en voz alta para contrarrestar el olvido, en una época en la que los números reemplazaban a las identidades tatuados en los brazos, impresos en documentos, bordados en uniformes. Que alguien se tomara el trabajo de escribir un nombre completo, con sus consonantes difíciles, sus vocales dobles, sus apellidos largos, era un acto de amor, o de desafío, o de ambos. Y con el tiempo, muchos de esos nombres encontraron su lugar no solo en la memoria familiar, sino también en la memoria colectiva. Se incluyeron en libros, se leyeron en actos conmemorativos, se proyectaron en paredes de museos, se tradujeron a idiomas donde nunca habían sido pronunciados, pero seguían siendo los mismos. Y al ser compartidos, crecían en las nuevas generaciones, hijos, nietos, bisnietos. La lista se convirtió en un punto de partida. Muchos crecieron sabiendo que, de alguna manera, existían gracias a un papel. Era una idea extraña, casi abstracta, la conciencia de que un objeto administrativo, elaborado con la urgencia del tiempo y la presión de la guerra, había sido la línea divisoria entre la vida y la muerte de sus abuelos. Y sin embargo, esa idea no generaba angustia, sino respeto. En entrevistas y relatos recogidos por investigadores y periodistas, se repetía una frase que surgía una y otra vez, con ligeras variantes, pero siempre con la misma raíz. Gracias a esa lista, yo estoy aquí.
Una frase sencilla, sin adornos, que resume todo, porque no hacía falta más. Con el tiempo, algunos descendientes decidieron viajar a los lugares donde sus antepasados habían estado. Fueron a Cracovia, buscaron la antigua fábrica, recorrieron las calles del gueto, visitaron los campos. Muchos llevaron consigo copias de la lista, no para mostrarla ni para presumirla, sino para acompañarse, como si fuese una brújula interior. Al llegar a Brunlitz, hoy una localidad tranquila de la actual República Checa, algunos lloraban sin entender bien por qué. Tocaban los muros, caminaban entre los restos de la fábrica, se quedaban en silencio frente a los marcos vacíos. No quedaba mucho físicamente, pero el espacio seguía cargado, como si algo persistiera entre las grietas. Y en esos viajes, otra dimensión del misterio se revelaba, como un gesto individual, hecho casi en secreto, podía multiplicarse en generaciones, como una decisión concreta, tomada bajo presión, podía modificar la trayectoria de tantos mundos futuros. Porque lo que hizo Schindler, junto a Stern y los demás que participaron, fue precisamente eso, cambiar trayectorias. Cada nombre escrito era una bifurcación en el destino. Cada línea impresa era una resistencia al curso predeterminado. Y eso tenía un efecto que iba más allá de lo biográfico. Se volvía cultural. Con el paso de los años, la lista comenzó a ser también parte del imaginario global. No solo entre los descendientes, también en personas que jamás habían oído hablar de Schindler antes. Fue cuando, tras décadas de relativo silencio, la historia se difundió en forma masiva. Libros, documentales, películas. La más conocida de todas, la dirigida por Steven Spielberg, estrenada en 1993, llevó el nombre de la lista al mundo entero. Para algunos sobrevivientes fue un momento complejo. No todos querían volver a mirar hacia atrás. Otros, en cambio, sintieron alivio al ver que finalmente la historia sería contada. No como una cifra, no como un análisis, sino como una narración humana. Y la película, por su tono, por su ritmo, por su enfoque, logró algo inusual. No convertir la historia en espectáculo, sino en memoria compartida. Volver a ver la lista, esta vez en la gran pantalla, escrita por actores con manos temblorosas, recitada con voz contenida, provocó en muchos una emoción que no podía explicarse fácilmente. Porque allí estaba todo. El miedo, la esperanza, la incertidumbre, el asombro. Todo resumido en un conjunto de nombres que, una vez más, eran pronunciados como una letanía, como un acto de presencia. Desde entonces, la lista dejó de pertenecer solo a quienes estuvieron en ella. Se convirtió en símbolo, no para borrar otras historias, sino para iluminar una posibilidad, que incluso en las condiciones más extremas, una decisión puede marcar la diferencia. Ese es el misterio que sigue vivo. No cómo se escribió, no quién la permitió, sino cómo, siendo un papel tan frágil, logró sostener tanta vida. Hay una escena que se ha repetido muchas veces a lo largo de los años, en distintas ciudades, con diferentes protagonistas, pero siempre con el mismo trasfondo emocional. Es la escena de una persona que, en medio de una conversación aparentemente cotidiana, menciona que su abuelo, su abuela, su tío o su madre estuvieron en la lista, y al decirlo, baja ligeramente la voz, como quien revela algo sagrado, sin pretensión ni dramatismo, como si supiera que ese dato, aunque pequeño en apariencia, encierra el universo entero de su existencia. Esa escena es importante, porque revela el modo en que la lista de Schindler ha pasado de ser una herramienta de salvación puntual a convertirse en un símbolo cultural transmitido con delicadeza entre generaciones, no como algo grandilocuente, sino como un hilo invisible que conecta pasado y presente, horror y resistencia, muerte inminente y vida inesperada. No todas las personas en esa lista conocieron a Schindler personalmente. No todos fueron testigos de su transformación. Para muchos, era solo un nombre, un rumor.
una figura que cruzaba de lejos los pasillos de la fábrica. Pero lo que sabían con certeza era que gracias a ese nombre, sus propios nombres habían sido escritos y no tachados. Y eso bastaba. En la memoria de los que sobrevivieron, la lista no fue un milagro. No hubo luces, ni revelaciones, ni promesas. Fue un documento. Pero precisamente por eso, por ser algo tan concreto, tan normal, su efecto fue tan poderoso. Porque se infiltró en el mecanismo de exterminio usando su propio lenguaje y lo torció. Porque hizo lo impensable. Utilizar una hoja de cálculo para rescatar, no para eliminar. Los nietos de quienes figuraban en ella crecieron con esa historia contada en voz baja, en cenas tranquilas, en tardes de invierno, mientras se doblaban manteles o se cerraban persianas. No era una historia para entretener, tampoco para asustar. Era una historia para entender el valor del detalle, del gesto mínimo, del nombre escrito en el momento justo. Y así, la lista fue ganando nuevas formas. Algunos la pintaron, otros la escribieron en muros, algunos la convirtieron en poemas, en canciones, en obras de teatro. Se montaron exposiciones donde las hojas originales eran exhibidas bajo vidrio, iluminadas por luces suaves, mientras en el ambiente sonaban las voces grabadas de quienes decían: «Yo estuve allí». En esas exposiciones, no es raro ver a personas llorar frente a un papel, no porque entiendan cada nombre, sino porque sienten que allí se ha encapsulado algo profundamente humano, la voluntad de nombrar, la terquedad de resistir, la ternura de reconocer. Y también ocurre lo contrario. Hay quienes no lloran, quienes permanecen en silencio mirando la hoja con la misma quietud con que se mira el mar, porque saben que las lágrimas a veces no alcanzan, que lo que importa es estar presente, recordar sin aspavientos, como quien sostiene una mano, como quien lee en voz baja para que el otro no despierte, pero sí escuche. Muchos de los nombres escritos en la lista murieron después de la guerra, con el tiempo, como mueren todos, de viejos, de cansancio, en sus camas, en paz. Y en eso, precisamente, reside la dimensión más profunda de su salvación. No se les concedió la inmortalidad, ni la gloria, ni la perfección. Se les concedió la posibilidad de una vida con final natural, algo que para millones no fue posible. Y sus descendientes, al contarlo, lo saben. Por eso hablan de la lista no como un objeto que los separa del horror, sino como una rama que creció en medio de un campo arrasado. Porque si algo deja claro esa lista, es que la historia no siempre avanza por medio de los grandes discursos ni de las batallas monumentales. A veces, la historia cambia porque alguien, en un rincón oscuro, toma una hoja de papel, un lápiz cualquiera, y escribe un nombre. Uno solo, después otro, y luego otro más. Y así, sin que lo sepa, escribe también un legado que sigue respirando entre nosotros. En cada época de tragedia hay quienes resisten, quienes mueren, quienes observan y quienes prosperan. El contraste entre los que temen cada golpe en la puerta y aquellos que duermen tranquilos tras ellas no es nuevo. Pero durante los años del Holocausto, ese abismo adquirió una profundidad atroz. Mientras unos contaban migas de pan en una fábrica como Emalia o en una barraca húmeda del campo de Brunlitz, otros brindaban en restaurantes iluminados de Cracovia, tocaban ópera en los salones de Berlín o se fotografiaban en cenas oficiales bajo retratos de mando. Los judíos protegidos por la lista de Schindler, aquellos 1200 nombres que viajaron hacia la incertidumbre con la esperanza apretada en los bolsillos, vivían dentro de una burbuja precaria, tejida con astucia, sobornos y una insólita compasión. Y lo sabían. Sabían que fuera de ese espacio limitado la vida no era posible. Sabían que al otro lado de la cerca, otros morían por razones tan arbitrarias como su acento, su estado físico o su lugar en la fila.
Sabían que sus vidas estaban suspendidas por el hilo invisible de una firma, y también sabían que ese hilo se contraponía, cada día, a otro universo, el de la autoridad impune, el privilegio heredado, el goce sostenido por la deshumanización. En Plazau, por ejemplo, el campo bajo el mando de Amon Goth. Ese contraste se sentía con cada ladrido. Goth vivía en una villa dentro del mismo perímetro de muerte que gobernaba. Tenía criados, muebles de caoba, licor traído de Austria, una biblioteca y un telescopio. Desde su terraza podía ver todo: los barracones, los cuerpos alineados, las chimeneas. También veía pasar a Schindler en su coche, y desde allí dictaba órdenes. Hacía listas también, pero no para salvar. Las suyas eran de eliminación, de castigo, de transferencia. Mientras tanto, Schindler, con sus defectos, sus contradicciones y su ambigüedad, tejía una contralista, una lista clandestina, paralela, donde cada nombre no era una sentencia, sino una grieta en el muro. El contraste entre ambos era brutal, y no solo por su relación personal, una mezcla de mutua conveniencia, tensión e hipocresía, sino porque simbolizaban dos formas de usar el poder, una para destruir, otra para proteger. Pero el contraste más fuerte no era solo entre Goth y Schindler, era entre el mundo de afuera y los protegidos dentro de la lista. Mientras los trabajadores de Brunlitz comían sopa clara con trozos de zanahoria vieja y se envolvían en mantas tejidas con retazos, en los salones de los oficiales alemanes se servían platos con carne, pasteles, vinos importados. Mientras una mujer en la fábrica usaba un alambre como aguja para remendar ropa interior, en las casas de los altos mandos las esposas de los oficiales encargaban vestidos nuevos, bordados a mano. El poder se sostenía no solo con armas, sino con indiferencia. Era una indiferencia cultivada, mantenida, perfeccionada. Muchos sabían lo que ocurría, pero no hacían preguntas. Otros se permitían creer solo lo necesario para dormir. Y había quienes, incluso entre los civiles alemanes, se beneficiaban activamente del nuevo orden. Compraban casas abandonadas por familias deportadas, se quedaban con negocios, ascendían en puestos vacantes. Era un mundo donde mirar hacia otro lado era rentable. Schindler no fue el único que vio ese contraste. Los propios trabajadores de su fábrica eran conscientes de la distancia abismal entre su supervivencia y la suerte de millones. Y esa conciencia no los llenaba de orgullo. Al contrario, los cargaba de una forma muy específica de culpa, la del sobreviviente. Sabían que, por cada uno de ellos, había decenas que no fueron nombrados, que quedaron fuera por error, por falta de espacio, por olvido. Dentro del barracón de Brunlitz, por las noches, esa reflexión era constante. No se hablaba de ella con palabras dramáticas. Se deslizaba en los gestos, en los suspiros, antes de dormir, en los silencios después de comer, en los murmullos que decían: ¿te acuerdas de Itka? ¿Sabes si logró entrar? O en las frases que cortaban la conversación de golpe: no preguntes. Si no está aquí, ya sabes lo que pasó. Y aún así, cada mañana se levantaban y trabajaban. No por productividad, no por patriotismo, sino por dignidad. Porque sabían que afuera, el mundo les había asignado el rol de prescindibles. Y ellos, con sus manos partidas y sus cuerpos exhaustos, se negaban a aceptarlo. Mientras los oficiales alemanes discutían entre sí sobre estrategias, cifras y movimientos del frente, en la fábrica de Schindler se hablaba de comida, de poesía, de sueños, de la posibilidad de escribir un libro alguna vez. Mientras los burócratas debatían en despachos bien calefaccionados sobre la eficiencia del transporte de mercancías humanas, los hombres y mujeres de la lista memorizaban canciones en voz baja, tejían bufandas para los niños, rezaban por los nombres de los que faltaban. Ese contraste, el del que tiene todo y no lo necesita, frente al que tiene poco y lo cuida, fue lo que convirtió la experiencia de la lista en algo más que una anécdota.
Fue lo que transformó un acto de administración en un acto de justicia íntima. Y lo sabían también los alemanes que lo permitieron. Algunos guardias en Brunlitz, conscientes del fin cercano, se mostraban menos crueles. Otros seguían con la misma rigidez de siempre, pero sabían que algo en ese lugar era distinto. Y ese algo era el contraste. Una fábrica que no producía armas útiles, pero que fabricaba vidas. Un empresario que mentía en los reportes para ganar tiempo, no dinero. Un grupo de trabajadores que celebraban cumpleaños con pan endurecido y cantaban para los recién nacidos sin levantar la voz. Todo eso, mientras afuera, el mundo contaba cuerpos, no nombres. Por eso, el verdadero poder de la lista no fue solo salvar 1000 vidas. Fue mostrar que, en medio del dominio total, aún era posible un pequeño gesto de humanidad sostenida. No perfecta, no sin errores, pero real. Una grieta en el mármol del sistema. Un temblor que, aunque no derrumbó el muro, lo agrietó. Y esas grietas, con el tiempo, permitieron que la memoria se filtrara. Así se cerraba, día tras día, el círculo invisible que unía a los nombres escritos con los nombres olvidados. Un círculo que aún hoy, al leerse en voz baja, recuerda que la historia no siempre pertenece a quienes gritan más fuerte, sino a quienes deciden, en silencio, hacer lo correcto. Mientras dentro de la fábrica de Brunlitz las horas se contaban con la regularidad de los pasos en el concreto, el mundo exterior seguía girando con un ritmo indiferente. Fuera de los muros de ese refugio clandestino, en las grandes capitales europeas, se celebraban recepciones diplomáticas, se imprimían periódicos llenos de propaganda, se organizaban bailes, se reponían óperas. La maquinaria cultural del Tercer Reich no se detenía. Aun cuando los trenes cargaban su contenido más sombrío hacia el este, los salones de la élite alemana seguían recibiendo invitados entre luces cálidas, copas de cristal y valses interpretados por orquestas vestidas de etiqueta. Este era uno de los contrastes más dolorosos para quienes habían logrado salvarse, porque sabían que, mientras ellos compartían una cebolla entre 5 personas, otros abrían botellas de vino tinto sin preguntarse de dónde venían los cubiertos de plata sobre su mesa, porque sabían que las casas en las que dormían los oficiales, los secretarios del partido, los médicos, los abogados, muchas veces eran casas que antes pertenecieron a sus propios vecinos, que los cuadros colgados en las paredes, paisajes serenos, retratos en óleo, fueron descolgados de hogares donde ya no quedaba nadie para reclamarlos. En el mundo exterior, la guerra era algo que se experimentaba a través de la distancia. Se hablaba de medidas necesarias, de transporte de población, de reasentamiento, eufemismos fríos, diseñados para permitir que el horror ocurriera sin alterar demasiado la conciencia de quienes, en teoría, no apretaban el gatillo. Era el lenguaje de la complicidad estructural, palabras que disfrazaban realidades y protegían al privilegio de su propio reflejo. Y sin embargo, en Brunlitz se hablaba con otras palabras. Se usaban términos simples, directos, pero cargados de sentido. Sopa, abrigo, nombre, madre, tren. Se decía, ella no volvió, en lugar de fue deportada. Se decía, lo sacaron, en lugar de lo ejecutaron. Y esa forma de nombrar no era cobardía, era una protección emocional. Porque cuando todo es incierto, el lenguaje se convierte en la última defensa. Uno de los elementos más reveladores del contraste social era el acceso a la información. Mientras las élites nazis sabían porque sabían lo que ocurría en los campos y preferían no detenerse demasiado en ello, los habitantes de la fábrica sobrevivían a base de rumores, fragmentos de noticias, cartas interceptadas, susurros entrecortados. La verdad llegaba tarde, a pedazos, distorsionada. Pero incluso así, la intuición era clara. Todo allá afuera era peligro. Y aún con esa intuición, había algo que no podía anularse dentro de ellos. La conciencia de que no todo el mundo era igual. Que incluso entre los alemanes, no todos participaban,
que había quienes callaban por miedo, pero también quienes callaban por conveniencia, que había quien, pudiendo actuar, prefirió una promoción, un ascenso, un silencio bien pagado. Por eso, cuando se hablaba de Schindler dentro de la fábrica, no se lo hacía como a un salvador sobrenatural. Se hablaba de él como alguien que había elegido actuar diferente cuando podía haber hecho lo mismo que los otros. Y esa elección humana, imperfecta, pero consciente, lo separaba de los demás. No porque fuera mejor, sino porque fue distinto. El contraste también se hacía evidente en los pequeños gestos. Dentro de la fábrica, cuando un trabajador encontraba un trozo de pan extra, lo compartía. Cuando alguien enfermaba, se le cedía el catre más cálido o se le preparaba una infusión con cáscaras secas. Esa economía de la solidaridad hecha de sobras, de calor corporal, de silencio respetuoso, era radicalmente opuesta al derroche ostentoso del mundo de afuera. En los edificios oficiales, las estufas funcionaban a todo vapor. En Brunlitz, se encendían con astillas recogidas a escondidas. En los salones, las estanterías rebosaban de libros confiscados. En la fábrica, los sobrevivientes compartían una Biblia, un libro de poesía en Yiddish, un cuaderno donde alguien copiaba citas de memoria. Y ese intercambio, aunque mínimo, era un acto de poder en sí mismo, porque resguardaba la cultura en su estado más esencial. Palabra, memoria, repetición. El contraste más brutal, sin embargo, surgía cuando algún visitante ajeno llegaba al campo. Un inspector, un oficial, un mensajero. Bastaba con su presencia para recordar que la vida dentro de la lista era un milagro rodeado por un sistema que aún deseaba borrarlos. Las miradas cambiaban, las voces se reducían, todo se tensaba, porque sabían que bastaba con una orden, una sospecha, una acusación falsa para que todo lo construido desapareciera en horas. Y eso, paradójicamente, era también lo que fortalecía los lazos dentro, porque sabían que no podían contar con nadie más, que afuera no había justicia, solo indiferencia. Muchos, después de la guerra, hablarían de ese contraste no en términos de cifras, sino de sensaciones. Decían que lo más difícil no fue el hambre, ni el frío, ni siquiera el miedo constante. Lo más difícil fue ver que el mundo seguía, que los otros vivían, celebraban, hacían planes, mientras ellos luchaban por un sorbo de agua limpia. Ese desajuste dejó cicatrices profundas, y aún así no engendró odio en todos. En muchos, lo que surgió fue una pregunta: ¿cómo puede un mundo seguir andando mientras tanto dolor ocurre? ¿Qué hace que unos sean capaces de ayudar y otros no? ¿Qué se necesita para decidir escribir un nombre y no borrarlo? Preguntas que aún hoy se repiten. Porque la lista de Schindler no fue solo una anomalía moral. Fue una radiografía del contraste entre quien elige actuar y quien elige ignorar. Y ese contraste, en los rincones de Brunlitz, era tan palpable como el vapor de las ollas vacías, como la escarcha en las ventanas, como los nombres que se pronunciaban en voz baja justo antes de dormir. Sobrevivientes de la lista de Schindler no celebraron. No hubo gritos de júbilo, ni abrazos en masa, ni lágrimas de liberación estrepitosa. La libertad llegó con la misma lentitud con que había llegado la esperanza, temblorosa, incierta, incrédula. Muchos miraron a su alrededor y se preguntaron si realmente había terminado. Otros no preguntaron nada. Se quedaron en silencio, mirando sus manos, observando los muros grises que, por meses, les habían ofrecido una forma imperfecta de resguardo. El contraste entre su sobrevivencia y el horror externo comenzaba apenas a tomar forma. Salieron del campo, pero no regresaron a casa. Porque no había casa. Porque los pueblos de los que provenían ya no existían como los recordaban. Porque las puertas no se abrían. Porque los vecinos que antes compartían pan ahora evitaban la mirada. Porque en muchos lugares, las propiedades que habían sido suyas negocios, muebles, patios, sinagogas, ya habían cambiado de dueño, de función, de historia. Allí volvió a sentirse el contraste. Eran sobrevivientes, sí, pero no eran bienvenidos. Habían salido de un infierno para entrar en una tierra que no sabía qué hacer con ellos. Algunos gobiernos los miraban con desconfianza.
otros con condescendencia. Se les asignaban espacios provisorios, se les ofrecían papeles, trámites, nuevas identidades. Se los nombraba como desplazados, repatriados, refugiados, palabras que parecían otorgarles un lugar, pero que en realidad los empujaban a la periferia del relato oficial. Y ellos, que habían vivido bajo la protección frágil de una lista escrita a máquina, sabían que su historia era distinta, que no habían sido liberados por casualidad, sino gracias a una cadena de decisiones improbables, arriesgadas, silenciosas. Sabían que no formaban parte del relato heroico que se construía en los meses siguientes, donde se hablaba de victoria, de reconstrucción, de justicia. Ellos eran el margen. Ese sentimiento se acentuó cuando intentaron contar lo que habían vivido. Muchos no supieron cómo. Otros no encontraron quien escuchara. En algunas reuniones familiares, cuando el tema salía, los sobrevivientes optaban por el resumen. Estuvimos con Schindler, nada más. Porque sabían que explicar el contraste entre su experiencia y la de otros era doloroso. Porque sabían que había quienes no habían tenido esa lista, que había quienes estuvieron a unos pasos de distancia y no entraron, que había nombres que no llegaron, que hubo trenes que partieron sin retorno. Ese conocimiento no desaparecía con el fin de la guerra. Era una carga que llevaban con dignidad, pero también con sombra. Muchos de ellos eligieron no volver a hablar del tema. Criaron a sus hijos sin relatarles los detalles. Dejaron que la vida siguiera. Se convirtieron en panaderos, sastres, docentes, comerciantes. Aprendieron nuevos idiomas, crearon rutinas. Algunos incluso prosperaron, pero dentro de cada uno quedaba el recuerdo de haber estado protegidos no por una estructura, no por una institución, sino por una lista y un hombre que decidió actuar distinto. Y eso también era un contraste, porque mientras ellos se reconstruían desde las ruinas, muchos de los responsables del régimen nazi encontraban refugio. Algunos huyeron a Sudamérica, otros cambiaron de nombre, algunos incluso fueron amnistiados. Jueces, médicos, funcionarios, burócratas, personas que habían firmado papeles, aprobado transportes, sellado documentos, personas que no empuñaron armas, pero cuyas decisiones costaron vidas. El contraste entre la impunidad y la reconstrucción fue otro de los pilares de ese dolor persistente. Años después, cuando comenzaron los primeros juicios en Nuremberg, en Jerusalén, en Múnich, algunos sobrevivientes de la lista fueron llamados a testificar. No todos aceptaron. Algunos no quisieron revivir lo vivido. Otros simplemente no encontraron cómo poner en palabras el contraste entre su existencia en la fábrica de Schindler y el resto del mundo. Sabían que lo suyo había sido una excepción y temían que eso se malinterpretara. Pero quienes sí testificaron lo hicieron con calma, sin rencor, con una precisión serena que dejó a muchos oyentes sin palabras. No buscaban venganza, solo memoria. Y con esa memoria también empezó a surgir una forma de contraste más sutil, la del reconocimiento. Porque mientras muchos altos mandos del nazismo fueron olvidados, sus nombres borrados, sus biografías reducidas a cifras, la historia de los que habían estado en la lista comenzó a crecer, no por sensacionalismo, sino porque se entendió que allí, en esa historia mínima, se encontraba una clave, la prueba de que, incluso en el centro de la maquinaria de muerte, había habido una grieta. Esa grieta se llamaba Oskar Schindler. Y dentro de esa grieta, 1200 nombres respiraban. Años después, cuando los descendientes comenzaron a rastrear esa historia, a juntar fragmentos, a reconstruir la lista desde sus copias familiares, el contraste final se volvió evidente. Aquellos que habían sido salvados por un acto individual de conciencia habían producido generaciones enteras de vida, cultura, afecto, mientras que aquellos que habían participado del sistema de destrucción solo habían dejado vacío, negación o vergüenza. El contraste era ese, entre quienes recordaban con gratitud
y quienes preferían no recordar, entre quienes reconstruían desde el testimonio y quienes escondían documentos en archivos polvorientos, entre quienes crecieron con la lista como símbolo y quienes crecieron con un apellido que preferían no pronunciar. Y así, al cabo de décadas, el mundo de los protegidos por la lista y el mundo de quienes la ignoraron o la negaron quedaron separados por una línea invisible, pero sólida. Una línea que no era de clase, ni de nacionalidad, ni de creencia. Era una línea ética, trazada no con tinta, sino con memoria. Con el correr de los años, a medida que el siglo avanzaba y el horror del Holocausto quedaba atrás en las líneas de los libros escolares, el mundo que había coexistido con la lista de Schindler comenzó a disiparse en los márgenes de la memoria colectiva. Las fábricas se cerraron, las estaciones de tren se oxidaron, los barracones fueron devorados por la vegetación o conservados como museos, pero los nombres seguían allí. Y con esos nombres también permanecía el eco de la diferencia. No era solo que hubiesen sobrevivido, era que lo habían hecho desde un punto limítrofe, casi secreto, en el cual la lógica del mundo parecía haber fallado brevemente. Porque durante esos años, la norma era el exterminio, y la excepción, el acto de humanidad. En Brunlitz, esa ecuación se invirtió. Durante un breve periodo, fue la compasión la que tuvo estructura. Fue la protección la que adquirió forma concreta. Una fábrica, una lista, una rutina, una red mínima de cuidado. Afuera, el mundo había seguido funcionando con su cadencia implacable. La industria florecía. Las naciones reconstruían alianzas. La arquitectura cambiaba. Pero bajo ese ritmo, persistía un silencio. El silencio de los que habían sabido y no actuaron. El de quienes oyeron gritos y cerraron la ventana. El de quienes sellaron formularios sin leer los nombres. Y allí también residía el mayor de los contrastes. La diferencia entre el peso de haber salvado y el peso de haber callado. Mientras los descendientes de los protegidos por la lista se multiplicaban con sus historias, sus profesiones, sus familias nuevas, también crecían los vacíos. Aquellos que no habían tenido lista. Aquellos cuyos nombres nunca fueron escritos. Aquellos de quienes no quedó rastro. Millones. Silencio convertido en ceniza. Ese contraste numérico no es solo estadístico, es ético. Cada sobreviviente de la lista de Schindler supo, aunque no siempre lo dijo, que su vida representaba, de algún modo, una excepción inmerecida. Que por cada uno de ellos había cientos que no tuvieron esa posibilidad. Y esa conciencia no generó arrogancia, generó responsabilidad. Por eso, muchos de los que estuvieron en la lista dedicaron su vida a recordar, no solo lo que vivieron, sino lo que otros no pudieron contar. En las escuelas, en las universidades, en las conferencias. Algunos escribieron libros, otros simplemente dieron entrevistas. Hubo quienes hablaron una sola vez y nunca más, pero cuando lo hicieron no hablaron de héroes ni de villanos, hablaron de decisiones. De aquella tarde en la que creyeron que serían enviados a Auschwitz y en cambio los trasladaron a Brunlitz. De aquel guardia que, al ver su nombre en la lista, simplemente les dijo, suba. De aquel momento en que comprendieron que el papel tenía más valor que cualquier documento oficial. La figura de Schindler, con el paso de las décadas, creció y se complejizó. Ya no era solo el empresario de conciencia tardía, el hombre de contradicciones, el amante del lujo transformado por la guerra. Se volvió símbolo. Para algunos, casi un mito. Para otros, un ejemplo imperfecto pero vital. Lo cierto es que su acto, escribir una lista, defenderla, sostenerla, se volvió uno de los gestos más extraordinarios de resistencia moral del siglo XX. Y ese gesto se medía no por el número de vidas salvadas, sino por el contexto en el que ocurrió. Porque escribir una lista de nombres no tiene nada de épico, a menos que hacerlo implique arriesgar la vida. A menos que cada nombre sea una afrenta a un régimen. A menos que cada línea escrita sea un escudo contra el olvido. En este contraste entre lo ordinario del gesto
Y lo extraordinario de su efecto reside la fuerza simbólica de toda esta historia. Hoy, quienes visitan el Museo de Yad Vashem pueden leer los nombres de los justos entre las naciones. Entre ellos, Oskar Schindler, un hombre que no salvó el mundo, pero sí el mundo de muchos. Y eso basta. También pueden verse algunas versiones de la lista, copias viejas, mecanografiadas, con correcciones, algunas arrugadas, otras descoloridas, todas auténticas. Y allí, junto a esos nombres, se escucha el silencio de los que no están. Ese es el contraste final, el que da sentido a todo lo demás, el de los que pudieron vivir y los que solo alcanzaron a ser recordados. Ahora que el viaje ha terminado, ahora que los rieles se han ido perdiendo en la niebla de los años y el último vagón se ha detenido en la estación del recuerdo, uno puede cerrar los ojos y simplemente escuchar. No el ruido metálico del tren, no los gritos, no los comandos secos que ordenaban movimientos apresurados, sino algo más tenue, el silencio, el que quedó después, el que persiste aún. Ese silencio no es vacío, es un espacio cargado. Contiene los nombres que fueron escritos, las vidas que siguieron, las historias que nunca llegaron a contarse. Es el silencio que envuelve cada palabra pronunciada por quienes sobrevivieron, cada gesto de quienes se atrevieron a actuar distinto. Es un silencio que no se impone, sino que acompaña. La lista de Schindler no fue mágica, fue humana y por lo tanto frágil, sostenida por papeles, gestos, decisiones. Fue una posibilidad diminuta dentro de un sistema construido para borrar. Una posibilidad que se abrió gracias a un empresario que vio algo que no pudo ignorar. Un hombre con sus sombras, con sus excesos, pero que eligió escribir nombres donde otros solo veían cifras. Hoy, aquellos nombres se multiplicaron, caminaron por otros países, cambiaron idiomas, fundaron familias, enseñaron, cantaron, crearon, recordaron, y todo porque un día, en medio del ruido, alguien escuchó el susurro de lo correcto. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has caminado entre palabras, fechas y nombres, también formas parte de esta memoria, porque recordar no es solo un gesto del pasado, es una elección del presente. Si esta historia te habló, si alguna parte quedó flotando en tu pensamiento, te invito a quedarte, a suscribirte al canal y acompañarnos en más recorridos como este, porque hay muchas otras vidas, épocas y lugares que esperan ser contados con calma. Y aquí siempre encontrarás un rincón donde la historia también sirve para descansar. Descansa. Ya has escuchado el último nombre. La lista ha sido leída. El silencio también es memoria. Y ahora también es tuyo. Buenas noches. Nos vemos en el próximo viaje.